Bien, voy a dar voy a empezar la reunión. Bueno, estudiantes, profesores, invitados, es un honor darle la bienvenida al segundo coloquio correspondiente al 48ª edición del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, organizado por estudiantes del Taller de Gestión y Liderazgo de Ingeniería Civil e Industrial, en conjunto con el Centro de Integración Ingeniería y Sociedad, en el marco de un proyecto institucional para mejorar la empleabilidad de los estudiantes de nuestra casa de estudios. La temática correspondiente a esta nueva versión corresponde a oportunidades para la transformación en Chile y su demanda laboral futura. Queremos agradecer a los profesores José Araña y Tamara Wong por mantener en pie este proyecto que presenta una gran oportunidad de nuestro desarrollo profesional. Y para iniciar este destacado evento, los invito a escuchar el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Luego de este hermoso himno, queremos dar una muy cordial bienvenida a nuestra expositora Francisca Gaete Zúñiga. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Francisca es Master Coach en Ontología acreditada por la FICOP, fundadora de la COP, Asociación Chilena de Coaching Ontológico Profesional, y directora ejecutiva de Fractal Desarrollo Humano. Es una figura clave en la profesionalización del coaching en Chile, con más de 15 años de experiencia asesorando a la alta dirección de empresas en Chile y Latinoamérica. Junto a ella, el día de hoy exploramos las oportunidades para la transformación en Chile y su demanda laboral futura. Los invitamos a participar activamente en este coloquio. Planteen preguntas y compartan ideas. Se aprovechen esta instancia para profundizar y enriquecerse de conocimiento. Le damos la palabra a Francisco. Adelante. Está muteada. Ahora Muchas sí. gracias, Felipe. Gracias por avisarme que estoy muteada. Gracias también a todos por esta participación, por la invitación que me están haciendo. Para mí es muy importante destinar parte de mi espacio laboral a contextos como este. ¿Por, por qué? Para ponerlo inmediatamente de contexto inicial, porque los temas a los cuales me están invitando a hablar y traer en esta conversación, ¿sí? Principalmente mi experiencia es que cada vez están siendo más necesarios en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las comunidades, en el mundo de la gestión de equipos, de personas, en el mundo de cómo involucrar a las personas con los propósitos organizacionales y aprender y reaprender a, a sentir genuinamente eh, la necesidad de cómo aprender o cómo generar los contextos
para que los individuos se vinculen con aquello que los convoca, independiente del propósito que sea. Y eso hoy día son habilidades que van mucho más allá de las habilidades técnicas o específicas que necesitamos desarrollar súper relevantes, de todas maneras, pero que hoy día están siendo mucho más necesarias estas necesidades adaptativas. Entonces yo los invito muchísimo, como voy a reiterar lo que dice Felipe, eh, yo voy a compartir pantalla, voy a presentar un poquitito, pero para mí es súper importante que esto esté vivo, entonces por favor pregunten, levanten la manito, ahí no sé si alguien va moderando onlinemente para decirme hay una manito levantada o aparecen preguntas, y vamos nutriendo esta conversación. A mí me interesa mucho escuchar en qué están ustedes también, cuáles son las preguntas que se van haciendo de cara a lo que viene en el futuro de sus vidas también, cómo ir poniendo al servicio todo lo que han ido aprendiendo y incorporando en el mundo laboral, ¿sí? Y en los espacios que quieran ir abriendo desde el rol que están desarrollando actualmente. Así es que, ¿tengo permiso para poder compartir pantalla? Porque no me aparece Sí, aquí abajo. debería estar autorizada. Aquí está. Perfecto. Chu, 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 chu. Vamos a mirar. ¿Se ve? Sí se ve. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, en relación a este título, ¿sí? Oportunidades para la transformación en Chile y su demanda laboral futura, al tiro les pregunto, ¿sí? ¿Qué inquietudes les surgen a ustedes espontáneamente con este título? ¿Sí? ¿Qué los convoca a estar aquí en relación a este título? Por favor, abro el micrófono para que puedan algunos darme ciertas declaraciones. ¿Qué es lo que se espera después a futuro de cada uno? Incluso yo creo que, o sea, lo principal de este coloquio fue organizar todo este tema, que compete no solamente a los H, sino que a grandes, o sea, a mayores como universidades, o sea, en general, Ujú. que es un problema no solamente para nosotros, sino que para todos los estudiantes. Entonces, como qué es lo que se espera de nosotros, también como post pandemia, que fue un efecto que, o sea, algo que pasó y nos dejó como algo bastante grande después para tener en cuenta. Buenísimo, súper. ¿Qué es lo que se espera de nosotros en base a todo este contexto? ¿Algo más que le surja a otro? ¿Son libres de levantar la mano? Ya, si no hay manito, tranquilos, ya van a ir apareciendo. Igual en esta gran pregunta, yo puedo ir tomando también el hilo. Bueno, ¿en qué está? Para poder hablar de eso, tenemos que contextualizar un poquitito en qué está el mundo hoy, y me voy a basar, ¿sí?, en lo que desde mi rol acompañando a organizaciones, me voy a basar en eso para fundar esto. Y esto es lo que yo veo diariamente en Chile y en Latinoamérica que está ocurriendo, y cómo eso está impactando en las organizaciones. Por una parte, claramente esta palabra, me imagino, este concepto que lo han escuchado muchísimo, ¿sí?, de la incertidumbre y los movimientos globales, ¿sí? Todos estos fenómenos que están ocurriendo actualmente y que vienen, sobre todo post pandemia, que se han acrecentado, ¿sí? Mucho contexto, por ejemplo, respecto de cómo generamos una transformación, ¿sí? La transformación digital, un contexto de guerras, ¿sí? El impacto que tiene eso en el dominio social, en el dominio de las libertades, en el dominio de lo económico, ¿sí? Un contexto de narcotráfico que ocurre en el contexto social y que impacta en esos tres dominios también, un contexto de inteligencia artificial, las preguntas constantes respecto de la diversidad y la inclusión, ¿sí? Las preguntas, lo que me hace sentido, lo que no nos hace sentido, cómo conversan estos impulsos humanos, ¿sí?, dentro de una comunidad, por lo tanto una organización, ¿sí? Temas de migración, nuevas leyes laborales, ojo, que es un contexto súper relevante en función a todos estos temas respecto de las libertades individuales, ¿sí? Estas preguntas, estos conceptos, ¿sí?, libertades individuales, diversidad e inclusión, inteligencia artificial, ¿sí?, las transformaciones,
no eran preguntas que existían en la organización hace 15 años atrás. ¿Para qué vamos a decir hace 20 años atrás? Y post pandemia a una velocidad impresionante, ¿sí? A una velocidad que la capacidad de los equipos y de los líderes para poder adaptarse a ir acompañando la gestión de estas necesidades es muy difícil que ocurra si no existe primero un sentido genuino de escucharlas. ¿Ya? Aquí yo quiero poner un primer indicador súper claro. No sirve de nada que estudiemos, miremos, analicemos lo que está pasando, si es que genuinamente no me importa. Cuando no me importa, no se genera un impacto en lo que tengo que movilizar hacia los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro no me cree, porque no es sincero, porque no es genuino, ¿sí? El acto genuino en el ejercicio del rol y del liderazgo hoy día es una cualidad fundamental. Importante instalarlo esto aquí. No, mi experiencia ha demostrado que gente o líderes que han intentado conectar con todos estos propósitos y alinearse, ¿sí? Y no le importa, no, finalmente no hay credibilidad y por lo tanto no hay involucramiento. Entonces son conflictos también o necesidades no menores también, porque invitan a revisar mis propios paradigmas, ¿sí? Me invita a revisar mi ámbito moral y moral en el sentido humano, ¿sí? Y también mi vínculo con lo que significa pertenecer a una comunidad, independiente del rol en el que yo esté. Eso me interesa mucho instalarlo hoy día, que desde aquí parte todo. Si no me importa, no sirve de nada lo que vayamos avanzando hacia adelante. Desde ese contexto, estamos también en un escenario global, y aquí traigo y cito al filósofo Byung-Chul Han, un filósofo coreano contemporáneo, ¿sí? Muy premiado actualmente, y les recomiendo un libro, no sé si lo han leído, que se llama La Sociedad del Cansancio, que es como su primer libro donde él instala esto, y finalmente habla que nosotros estamos en un contexto global hoy día como sociedad de ser sujetos de rendimiento, ¿ya? Al ser sujeto, ¿qué significa el ser sujeto de rendimiento? Tiene que ver con que hemos salido de un espacio en donde veníamos del siglo pasado, ¿sí? De un espacio donde nosotros nos alineábamos a una organización, ¿sí? Donde el objetivo de la vida tenía que ver con encontrar un trabajo, ¿sí? Desarrollarnos, desplegarnos ahí, hacer el ciclo el mayor tiempo posible, terminar, jubilarnos, etcétera, para seguir nuestra vida hacia adelante. Lo voy a hacer bien cortito porque esto tiene un nivel de profundidad muy grande. Hoy día el impulso humano está teniendo que ver con la necesidad de libertad, así como aparecía anterior, de sentirnos apropiados de lo que elegimos en la vida, ¿sí? Apropiados de lo que queremos pensar, de nuestras ideas sobre el mundo, ¿sí? Apropiados de nuestros derechos, de una manera cada vez más inminente y cada vez más incipiente, ¿sí? Mientras más joven, más aún, ¿sí? Y eso trae millones de posibilidades y desafíos. No obstante, en lo concreto, esto se traduce en que como sociedad y dentro de la organización, ¿sí? Las personas vinculadas al trabajo tienen literalmente una manera de relacionarse con el trabajo distinto, ¿sí? El trabajo ya no es el lugar que va a determinar mi vida. El trabajo es un espacio en donde yo me quiero desarrollar y desplegar, y que me permita desplegar otros ámbitos de nuestra vida, ¿sí? El propósito de vida hoy día es mayor que mi propósito organizacional. El propósito organizacional y el trabajo es una parte de mi vida. Y ese es un paradigma muy grande que se ha transformado. Y cómo gestionamos, cómo los líderes gestionan, y escuchando que
personas involucradas en los equipos de trabajo están con ese impulso cada vez más. Desde ese lugar, ¿sí?, cada uno, en nombre de estas libertades personales y mi vínculo con el trabajo y mi vínculo con mi propósito de vida, nos trae un desafío de la mano, nos cuenta esto, ¿sí? ¿Y cuál es el desafío que nos cuenta? Que en nombre de nuestras libertades, también nos hemos vuelto sujetos de rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, desde ciertos paradigmas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida nos está mostrando hoy día, en todo ámbito, que todo es posible, ¿sí? Lo dice la inteligencia artificial, lo dicen las comunicaciones, lo dicen presidentes, ¿sí? Yes, you can, ¿sí? Todo lo podemos, todo lo podemos. Entonces, maravilloso. Vamos mostrando todo lo que podemos. Y eso lo comunicamos en las redes sociales, nuestras conquistas, nuestros logros, a nivel individual, a nivel de mi emprendimiento, etc. Pero ¿qué pasa cuando no lo logramos? Cuando no lo logramos, esa sensación de fracaso, porque todo es posible, porque si tú quieres, puedes, ¿sí? Con esos paradigmas estamos hoy día, entonces, si es que no puedo, es fracasado. Y el fracaso lo vivimos en soledad, ¿sí? Entonces, el rendimiento, el sujeto de rendimiento nos lleva a que tengo que rendir en mi éxito, ¿sí? En el éxito de mi libertad, en mi éxito de que yo estoy apropiado de mis decisiones en la vida y que voy en coherencia con eso. Y eso se traduce en lo concreto, que tenemos que ser lo mejor en todo, ¿sí? Tengo que ser un súper buen profesional, pero también tengo que ser una súper buena mamá. Voy a hablar de mí, que tengo 6 hijos entre los tuyos, los míos y los nuestros, ¿sí? Tengo que ser una súper buena pareja, ¿sí? Tengo que ser un súper buen hijo. Tengo que ser un súper buen hermano. Tengo que ser un súper buen amigo, ¿sí? Si voy a irme de vacaciones, tiene que ser una súper buena vacación. No estoy hablando de temas económicos acá. Tiene que ser una vacación donde lo disfruté, donde lo pasé bien. Soy sujeto de rendimiento de mis vacaciones. Soy sujeto de rendimiento del descanso. Soy sujeto de rendimiento de lo que es el bienestar, ¿sí? En ese paradigma estamos. Estamos cansados de nuestra propia idea de qué es que estemos haciéndolo bien. Eso es lo individual. Por supuesto que se instala hacia el colectivo de un equipo, de una comunidad. Por supuesto. Y que nos es transparente, nos cuesta darnos cuenta, ¿sí? Entonces, desde ese lugar es que Shulhan pone, y yo pongo esta frase, ¿sí? Ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, ¿sí? Esta realidad hoy día está teniendo los costos más altos de salud mental que hemos tenido en el país, ¿sí? Y este es un tema no menor, porque en el siglo pasado, o sea, 25 años atrás, esto no era un cuestionamiento, no era una responsabilidad de la organización hacerse esta pregunta, ¿sí? Hoy día es un deber, hoy día es algo que no se puede negar, ¿sí? ¿Cómo estamos? Y en el rol del liderazgo o del emprendimiento, en donde me toca liderar a equipos, da lo mismo donde sea, mi emprendimiento, el lugar donde yo vaya a trabajar, etcétera, ¿sí? Este fenómeno va a estar presente permanentemente. Por eso es tan relevante lo que yo decía inicialmente. No es menor si me importa o no me importa, porque va a depender mucho el impacto que pueda tener ese valor en mí, de escuchar esto que está ocurriendo y de llevarlo a mí también, ¿sí? ¿Qué pasa con mi autoexplotación? ¿Sí? ¿Qué pasa con mi ser sujeto de rendimiento? ¿Sí? Y cómo eso está impactando hoy día en la salud mental, que está con los índices, las tasas más grandes en la historia y en el mundo también. Hoy día es tema de agenda de gobierno. Y desde ese principio, trayendo también todas las otras cosas que ponía acá, no las voy a decir, pero estas finalmente son las preguntas que constantemente nos encontramos desde nuestro rol, ¿sí? Cuando acompañamos en otras organizaciones, ¿sí? ¿Cómo me apropio como líder del propósito? ¿Sí? ¿Me hace sentido este propósito de vida con el propósito de la organización? ¿Cómo trabajamos la brecha generacional?
cómo nos alineamos con los desafíos de estas transformaciones que están ocurriendo, los desafíos locales con los globales, ¿sí? Que es una pregunta tremenda también. Y aquí está lo que estoy poniendo, los problemas con la salud mental, emocional de nuestros colaboradores, la angustia, la depresión, el estrés, ¿sí? Cómo eso impacta concretamente que están los índices más altos de ausentismo laboral y de licencias médicas, ¿sí? Y eso tiene un costo también enorme, no solo de dinero, sino que en la productividad. Entonces, qué tipo de líderes necesitamos en este entorno? Que también han escuchado la palabra buca probablemente, ¿sí? Y cómo abordamos los desafíos de la inclusión. Estas son las preguntas que aparecen constantemente, que nos van tratando y mostrando estas señales. Constantemente, ¿sí? Voy cambiando. Entonces, desde ese lugar, la palabra, ¿sí? Gestión del cambio, hoy día ya es una palabra que queda bien obsoleta, un concepto que queda bien obsoleto de acuerdo a la realidad que está ocurriendo, porque de fondo es cómo vamos desarrollando, incorporando como una competencia, ¿sí? No solo como una habilidad, sino una competencia, la adaptación, el músculo, digo yo, el músculo de que es una transformación constante. ¿Sí? No hay nada que yo instale que va a sostener en un tiempo más, sobre todo en términos de procesos, ¿sí? Procesos organizacionales. Y en ese sentido, este es uno de los grandes paradigmas que tenemos que también ir desafiándonos y soltándonos, ¿sí? Transformando, porque hemos venido históricamente, ¿sí? Desde una cultura donde todo invitado a tener respuestas, ¿sí? Aprendimos así en el colegio, ¿sí? Nos evaluaron así en el colegio. No sé hoy día cómo está haciendo en la universidad, ¿sí? Pero las buenas notas en los colegios nos respondían y se valoraba el tener la respuesta. Ha ocurrido un tránsito que todavía cuesta avanzar a abrirse, ¿sí? Y reconocer y valorar la capacidad de formularnos preguntas. Y ese es un contexto hoy día que es transversal en todos los desafíos que implican a un grupo humano en función de un propósito, ¿sí? ¿Cómo aprendemos frente al desafío que viene, o la dificultad que venga, o el fenómeno que se presenta, o la meta que tengamos, ¿sí? O que no, la meta que nos propongamos, plantearnos en conversaciones en conjunto, donde el foco es qué preguntas tenemos que hacernos, ¿sí? Y ese lugar requiere de un lugar emocional distinto, ¿sí? Porque para poder hacernos preguntas necesitamos abrirnos al misterio, necesitamos abrirnos a escuchar, necesitamos abrirnos realmente a, a integrar la mirada de otro, a complementar miradas, a modelar en función de esas miradas. A veces, en función de esas preguntas, a veces no tener la respuesta inmediatamente o no tener la imagen de aquello que llegamos, ¿sí? Es decir, sostener también cómo sostenemos el caos en términos de procesos creativos. Cómo confiamos en el no sé. Cómo confiamos que del no sé en el colectivo, ¿sí? Va a ocurrir en algún momento, va a surgir algo vivo, un proceso creativo, ¿sí? Desde ahí va surgiendo, ¿sí? Esta gran competencia, ¿sí? Necesaria para ir desarrollando. Yo les cuento que además de consultora, soy formadora de coaches. Tengo una escuela de coaching, que es de Fractal también, ¿sí? Y en esa escuela, en ese programa de formación, antes iba gente que solamente quería formarse como coach para acompañar a otros y estar ahí haciendo aquello a lo que me dedico yo. Actualmente, el 80% de los alumnos, un poquito más del 80% de los alumnos que ingresan, son personas que entran, ¿sí? desde la necesidad en su rol profesional. En su rol profesional, donde hay cargos o mandos, ¿sí? de
o cargos directivos o de primera línea o de jefaturas, ¿sí? Que necesitan, que llegan con la genuina, llegan como así, se lo voy a poner, llegan así como rendidos, ¿sí? Necesito eh, explorar, trabajar, necesito desordenar, necesito despedirme de qué es lo que aprendí, ¿sí? Porque necesito entrar, aprender a cómo lidero desde la qué es, cómo me abro para poder instalarme en un lugar abierto a generar preguntas a mi equipo, a escuchar, como les estaba diciendo, ¿sí? A desarrollar las habilidades no solo cognitivas, sino emocionales y corporales que me permitan genuinamente abrir el no sé. Abrir el no sé. Y hoy día cada vez eso está siendo una necesidad, cosa que yo agradezco y valoro mucho, porque el impacto que eso tiene en otros seres humanos es demasiado relevante. Brian, tienes la manito levantada. Sí, quería, justo en base a lo que está hablando, quería consultarle si se nota la diferencia como de las nuevas generaciones o es como de gente del que va ahora a la escuela actualmente, que sea de generaciones más antiguas o generaciones más nuevas. Como ese aspecto me gustaría ver si me puede responder, por favor. Ya, qué linda pregunta. Mira, qué interesante, porque yo te diría que esto es una pregunta hoy día transversal, ¿sí? Porque quienes tienen más tiempo, ¿sí? Para no decir más viejos, ¿sí? O quienes son más maduros, ¿sí? De vida y de experiencia laboral, hoy día esta necesidad les está llegando, lo diría así, antes, hace un tiempo era como por cachetazo y por resistencia no me queda otra, tengo que hacerlo, ¿sí? Hoy día está ocurriendo, la gente con mayor experiencia está ocurriendo desde un lugar realmente de una preocupación fundamental, de realmente ver y decir, esto está teniendo un impacto enorme. Lidero a personas que hoy día están sufriendo, que están con un impacto de salud mental. Y hay una madurez de vida que permite darles impacto. Los jóvenes, ¿sí? Vienen, por una parte, mucho más abiertos a la transformación, mucho más como esponja a la capacidad de poder ir generando las preguntas y de querer aprender y de escuchar lo que está pasando en lo local con lo global, a integrar distintas variables y poder modelar desde ahí, absolutamente. Pero hay un desafío con las generaciones más jóvenes, ¿sí? Que tiene que ver con que lo más difícil que está ocurriendo con la gente joven dentro de las organizaciones es que puedan sostener. Hay mucha capacidad de transformación y movilidad, pero está mucho más difícil la capacidad de sostener la dificultad, de sostener la tensión, ¿sí? De sostener el compromiso de estar ahí, ¿sí? Como la frustración al momento de conflictos se traduce en que el tiempo que permanecen las personas dentro de las organizaciones, los jóvenes, pero muy acotado, ¿sí? No me gusta este trabajo, bueno, entonces lo dejo, listo, ¿sí? Hay un nivel de rotación mucho más alto de la población más joven dentro de la organización que de mediana edad o edad ya más de 35 hacia arriba, 40 hacia arriba, 50 hacia arriba. Entonces, eso yo solo lo pongo como fenómeno, podemos mirar cuáles son las luces y las sombras de eso, porque también invita a mirar cómo retenemos, cómo gestionamos el talento, qué necesita un joven, ¿sí? Para quedarse en una organización. Totalmente. Ahí está el trabajo al cual acompañamos nosotros. Hagamos estas preguntas, reflexionemos sobre estas preguntas. Los jóvenes, ¿cómo lo hacemos para retener el talento y desarrollar talento dentro de la organización? Pero también el desafío para los jóvenes es la pregunta al revés. ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Cuál es mi vínculo con el compromiso? ¿Qué necesito para sostener, para quedarme, a pesar de la dificultad? Porque
lo que sí también se ha demostrado es que eso que me pasa ahí en la organización no me pasa solo con la organización, me pasa con el compromiso en la vida. Eso es lo que también hemos constatado en el acompañamiento individual, etcétera. Entonces, también, ¿qué pasa cuando emprendo? ¿Sí? ¿Cómo sostengo la dificultad en el momento de dificultad en el emprendimiento? Y en la interacción de las relaciones vinculares con los otros. ¿Sí? Cuando se presenta un conflicto con el otro, entonces salgo. El temor al compromiso. Ahí hay un desafío en esa parte. Entonces yo te diría, tu pregunta es transversal, pero hay desafío en ambas partes, totalmente. Entiendo, gracias. Súper. Denle nomás los otros con comentarios, si les va haciendo sentido, si estoy de acuerdo en esto, si no también, está perfecto. ¿Sí? Y una de las capacidades, lo voy a pasar acá, tiene que ver con, cuando hablamos de todo esto, finalmente, el concepto del liderazgo adaptativo, dada la transformación. ¿Sí? Todos tenemos ciertos, y esto es para todos también aquí, para ir poniéndolo, todos tenemos, quiero hacer una distinción entre el sello y el estilo. ¿Ya? Hay muchos modelos que nos van a hablar, quizás ustedes ya han visto muchísimo y todo, de que hay diferentes estilos de liderazgo, ¿sí? Y que tenemos que aprender a adaptarnos a esos estilos, escuchando estas variables, cómo ir movilizándonos, tiene que haber plasticidad, tiene que haber movilidad, flexibilidad en aquellos estilos que tenemos. No sé aquí si hay cuántos padres hay aún, pero cuando uno es padre de hijos, sucede también, ¿sí? Mi modo madre es uno, pero son distintos los estilos que aparecen con cada uno, porque cada uno necesita algo distinto y situacionalmente es distinto también. No lo que me sirvió con el hijo de 16 me va a servir con el mismo hijo a los 16, porque son otros 16, en otro contexto de vida están pasando otras cosas, ¿sí? Cambió la tecnología, cambió todo. La, la, la plasticidad para el estilo, bienvenida. Y otra cosa es el sello. El sello es aquello que está en lo más profundo de la esencia de cada ser humano, ¿sí? Donde se expresa la identidad de quién es cada uno, donde queda como grabado, plasmadito, igual que cuando pasamos por la arena, nuestra huella, ¿sí? Y esa huella es única, es distinta a otra. Ese sello, bienvenido también, porque desde mi sello puedo desafiarme por distintos estilos, ¿sí? Entonces, si lo miramos como una imagen, yo siempre lo veo así, es como un árbol, ¿sí? En el tronco tengo mi esencia, y y ahí tengo un desafío de trabajo constante, de aprender y de estar constantemente involucrado con revisarme, ¿sí? Revisarme, aprender, crecer, aprender a pedir ayuda cuando estoy necesitando, ¿sí? Levantar la mano, escuchar a otros, ¿sí? Me abro a todo eso en función de mi sello, de mi identidad, ¿sí? Ese es el tronco. Pero en toda la frondosidad del árbol están todos los recursos que yo puedo ir desarrollando, teniendo y modelando, ¿sí? Para estar en función de aquello para lo cual estoy convocado, ¿sí? Plasticidad en el estilo, ¿sí? Y conexión con el sello, autenticidad en el sello. Aquí está entonces lo que les estaba hablando. Y esta es una confirmación, ¿sí? Esto apareció el año pasado en los estudios de la ONU, de la OEDS, respecto de un concepto que se llama las habilidades de futuro, pero que confirman aquí lo que yo les estoy diciendo en otras palabras, ¿sí? Cómo desarrollar la capacidad de resiliencia y adaptabilidad, sobre todo a los jóvenes, ¿sí? Resiliencia y adaptabilidad. Pensamiento analítico y creativo, y al decir analítico y creativo, / preguntas, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Porque analítico, en el espacio de las preguntas hay una emoción de fondo, que es la confianza. Yo tengo que sentir que confío para abrirme a preguntar. Si me siento en peligro,
voy a estar en la defensa y voy a estar intentando resolver. ¿Sí? Entonces, el análisis es interesante porque ¿desde dónde lo podemos experimentar? Desde la contracción de la alerta, ¿sí? O desde la expansión de la confianza. ¿Cómo generamos ese espacio? Porque la creatividad no puede surgir si es que no ocurre desde la emoción de la confianza. Entonces, ahí está el alma del hacer preguntas, de abrirnos a este espacio. ¿Sí? ¿Cómo significa, qué se genera en un equipo cuando un líder dice, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué les pasa con esto que está pasando? ¿Qué me pasa a mí con esto que está pasando? ¿Cómo podemos hacerlo en conjunto? Distinto de, está ocurriendo algo que me preocupa, que me inquieta o que tenemos que desafiarnos a hacer y llego con la solución. ¿Y cómo estoy adentro? Muerto mío. ¿Sí? La capacidad de generar influencia, la inteligencia emocional. Y no puedo tener inteligencia emocional si es que no confío en el mundo emocional, si es que no conozco el mundo emocional, si es que no profundizo en las mías, ¿sí? Y a la vez reconocer y explorar y decir qué son las emociones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo? ¿Cuáles son las emociones que me invitan a la acción? ¿Cuáles son las emociones que nos juntan con otros? ¿Cuáles son las emociones que nos alejan de otros? ¿Sí? ¿Para qué nos puede servir el miedo? ¿Para qué nos puede servir el miedo? ¿Qué conozco del miedo? Porque cuando trabajamos y profundizamos en la emoción del miedo, nos damos cuenta que tiene 1.000.000 de luces. Otra cosa es estar asustado. Pero el miedo nos permite cuidarnos. El miedo nos permite generar estrategias. El miedo nos permite planificar. El miedo nos permite generar una ruta para los procesos de acción. ¿Sí? ¿Y eso significa que estoy asustado, aterrado? No necesariamente. Estoy gestionando el lugar del miedo. Pero para poder hacerlo necesito conocer todo lo que me trae ahí y mi vínculo con esas emociones. ¿Qué hago yo cuando siento que tengo miedo? ¿Qué aprendí a hacer cuando siento que tengo miedo? Si estoy en un lugar de responsabilidad con otras personas, a cargo de otras personas, es mi responsabilidad aprender a hacerme esas preguntas. ¿Sí? ¿Me doy cuenta que tengo miedo? O ya ni siquiera me doy cuenta. ¿Cómo lo disfrazo? Que es un gran mecanismo que ocurre. A veces un proceso de coaching con un ejecutivo es darnos cuenta de ese disfraz. ¿Sí? En realidad yo disfrazo el miedo con rabia. Cuando siento miedo me pongo a hacer. ¿Sí? Yo evado el miedo, lo bypasseo. ¿Sí? Lo bypasseo, digo, no, no es miedo, es otra cosa, vamos. ¿Sí? Si yo bypasseo o me escondo de estas emociones, voy a hacer eso cuando perciba las emociones de otros. ¿Sí? Por lo tanto, no voy a poder gestionar y acompañar y movilizar lo que está pulsando ahí, que puede traer una riqueza enorme. Puede ser una hermosa señal reconocer que de pronto un equipo está en la sensación de injusticia, por ejemplo. Si confiamos en lo que está de fondo detrás de esa emoción y la trabajamos y exploramos y vemos qué está ocurriendo ahí, pueden aparecer hasta espacios creativos, puede traducirse en transformar procesos distintos incluso, o transformar la cultura de una organización, si es que entro a escuchar aquello que está ahí, porque confío en esa emoción. ¿Sí? La curiosidad hacia el aprendizaje, ¿sí? El pensamiento estratégico, esto es súper importante, queridos míos, se lo digo también ahí yo. Si yo les dijera, en los últimos 3 años sobre todo, yo creo que donde más me ha tocado poner el foco y donde se generan las transformaciones o el despliegue, ¿sí? De una persona en su rol, muchas veces tiene que ver con que no es por maldad, no es por resistencia, no es por ceguera, es que me falta mirada estratégica. Es decir, veo mi rol desde mi rol, veo mi área
desde mi área, ¿sí? O veo la organización desde mi área. Entonces lo que pasa lo que está ocurriendo en esta organización, tiene que ver con lo que estoy viendo desde mi área y no veo el ciclo completo, ¿sí? No me elevo hacia arriba a comprender toda la secuencia de procesos, de sistemas que están involucrados y dónde estoy yo, ¿sí? Cuando ampliamos ese espacio, ¿sí? Se genera una madurez en el rol enorme, ¿sí? Me ¿Sí? gusta mucho lo que dice, disculpe, ¿Sí? que el tema de las habilidades lo encuentro como súper importante porque uno como que no tiende a desarrollarla. Por eso como que tengo esas mis preguntas, por ejemplo, que uno en temas de habilidades blandas o duras, ¿cómo cree usted que debería ser como la educación chilena frente a estos temas de focalizar los programas y perfeccionar sus modelos educativos para esto, para que no tengamos miedo a la hora de presentar, no tener miedo a la hora de ir a una entrevista, por ejemplo? Mm, Me causa esa curiosidad a la hora de que uno, a veces por la misma, como decirlo, la misma carácter que tiene uno, suele como hacerle más fácil esto. mm. Pero siento que es como, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo serían como las habilidades que deberían como realmente focalizarse en modelo educacional superior, temas de universidad más bien? Perfecto, en temas de universidad. Bueno, está comprobado también. En Chile, muy poquito, pero está pasando más en el mundo. Cuando desde el año uno de carrera empieza y parte de la malla oficial, ¿sí? Que tiene el alumno desde el primer año, tiene que ver con cómo aprender sobre, o sea, aprendizaje y gestión del mundo emocional, ¿sí? Aprendizaje y gestión de las habilidades comunicacionales, ¿sí? De aprender a generar conversaciones cruciales, ¿sí? ¿Cómo instalo? ¿Cómo converso? ¿Sí? Porque una cosa es lo que aprendo técnicamente, pero ¿cómo converso en la vida? ¿Qué es conversar? ¿Sí? Porque todo en la vida, esto, como seres lingüísticos que somos, los seres humanos, somos una red de conversaciones. Todo se mueve en conversaciones. Hasta nosotros con nosotros mismos. Yo solita voy en el auto y estamos en una conversación. Me ducho, estoy en una conversación yo con yo. Distinguir el mundo emocional. Trabajar en todas las habilidades ¿Cuánto se trabaja el cuerpo? ¿Sí? Es decir, la experiencia. ¿Sí? El cuerpo no solamente, no me refiero a hacer un ejercicio así, ¿sí? Sino el trabajo a conciencia de que esto es la manera. ¿Saben cuando nos damos cuenta que hemos aprendido algo? Cuando podemos hacer aquello que hemos aprendido en recurrencia. ¿Sí? Cuando hay algo que yo incorporé algo, ¿sí? Y lo puedo hacer no solo una vez, sino que en recurrencia. Eso nos cuenta que hemos aprendido algo. Y acabo de decir una palabra, incorporar. Incorporar viene de incorpore, en el cuerpo. ¿Sí? Yo no puedo incorporar aprendizaje si no estoy en la experiencia donde está el cuerpo haciéndolo, ¿sí? De aquello que estoy aprendiendo. Yo no puedo aprender a gestionar, a reconocer lo que les decía recién del mundo emocional, si es que no experimento y reconozco y estoy en espacios que me permitan trabajar en ese mundo emocional. Si eso está ocurriendo desde el día uno cuando yo voy aprendiendo, ¿sí? Además de que, por ejemplo, estoy estudiando arquitectura y tengo que hacer un montón de planos y de croquis, ¿sí? Además estoy aprendiendo de eso, no solo va a impactar en mi desarrollo futuro, va a impactar en todo el proceso de lo que me va ocurriendo durante el proceso de aprendizaje completo. ¿Sí? ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy necesitando? ¿Sí? Aprender a distinguir lo que nos sucede, ¿sí? Reconocer y validar lo que nos pasa y cómo hacernos cargo y pasarlo a la acción en conversaciones son habilidades que tienen que estar, a juicio mío, absolutamente.
en el lugar, en el proceso de las universidades, ¿sí? Y lo que yo experimento, y con todo respeto aquí a los profesores que estén aquí, porque no, quiero ponerlo como un fenómeno del mundo, ¿sí? Lo que experimento cuando estoy en coaching o cuando tengo alumnos de escuela que son gerentes que se quieren ir a formar y dicen, ¿por qué no me enseñaron esto en la universidad? No me enseñaron a escuchar, no me enseñaron a declarar quiebre, no me enseñaron a decir no sé y cómo se gestiona el no sé. ¿Sí? No me enseñaron a pedir ayuda y lo que implica pedir ayuda. ¿Y qué se abre cuando eso pasa? ¿Qué posibilita? Entonces, gracias a tu pregunta, ¿sí? Porque yo creo que ahí hay un espacio. Y imagínense, no solo para el mundo de la universidad, en la escuela cuando parte, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un niño puede aprender, reconociendo su mundo emocional y legitimarlo, pueda distinguir y decir, me siento solo, versus generar una conducta adaptativa para no sentirse solo? ¿Sí? Y principalmente con eso también, me encantaría a mí decir algo, que aquí tenemos un gran paradigma también, incluso es un paradigma cuando hablamos de habilidades blandas y habilidades duras. ¿Sí? Y aquí yo los invito ojalá, a que el músculo se mueva, ¿sí? Estas no son habilidades blandas, son habilidades humanas. Son habilidades que validan el ser humano que soy y validan al otro ser humano. Entonces, Otra de las preguntas, que estas son las preguntas del Centro de Integración de Ingeniería de Sociedad, a lo que igual creo que usted como está avanzando, eh, también podría mencionar algunas de las características de convivencia ciudadana que considere críticas de cultivar en la sociedad chilena para avanzar en el desarrollo. Y siento que todo esto como de habilidades sociales como que se ve que tiene que ser como algo humanitario, algo de todos, como así decirlo. Siento que por ahí como que va, así que esa sería como la perfecto. pregunta. Ya, si la entiendo bien, mira, tengo que pasar a esto. Voy a pasar, ya voy a hablar de esto, voy a saltarme acá. Si intento responder bien la pregunta, que estaba como muy formalita, ordenada, entonces tú ayúdame si es que me voy descarrilando, ¿ya? Pero desde ese lugar, yo creo que es súper relevante para mí esto, ¿sí? Esto es un modelo que ya está, eh, llevo como 10 años en proceso de investigación, ya saldrá un libro y ya cuando esté publicado les comunicaré para que me ayuden a leerlo, ¿sí? Pero el principal fenómeno tiene que ver con esto, ¿sí? Una gran confusión que tenemos respecto de lo que es relación y vínculo. De hecho, lo confundimos y hablamos como si fuera lo mismo, ¿ya? Y no es lo mismo. La relación es un contexto, es una red donde diferentes individuos, de uno hacia adelante, ¿sí? O de dos hacia adelante, interactúan entre sí en función de un propósito común. Esto puede ser otra charla muy larga, ¿sí? Interaccionan entre sí en función de un propósito común. Y para ese propósito en común, ¿cómo se relacionan? A través de roles. ¿Sí? Piénsalo igual que un sistema vivo, ¿sí? Entonces, si fuera un cuerpo humano, hay distintos roles que cumplen distintos órganos. ¿Sí? Entonces, yo me voy a llamar hígado, tú te vas a llamar pulmón, etcétera. Tú vas a ser el alcalde, yo voy a ser el gobernador, tú vas a ser en un colegio, también hay distintos roles, en una familia hay roles. ¿Sí? Yo soy la madre, tú eres la abuela, tú eres el hijo, tú eres el hijo. ¿Sí? El rol nos permite ¿qué? Ordenarnos. Ordenarnos en función de este sistema, porque si no hay roles, se descuadra todo para cualquier lado. ¿Sí? ¿Qué hacemos desde ese lugar? ¿Qué compromiso tenemos como individuos, ¿sí? Frente al campo, ¿sí? Relacional? Es a comprometernos con cumplir ese rol, ¿sí? El tiempo que se ha acordado, ¿sí?
Eh, yo no digo, o yo pongo este ejemplo, en la mitad de la cancha, ¿sí? Del partido de fútbol, el que es lateral izquierdo, estoy aprendiendo de fútbol, no dice en la mitad del partido, ¿sabéis qué? Quiero ser arquero. Me voy a mover para quiero ser arquero, pero ¿cómo? Es que ¿sabéis qué? Es mi derecho, es mi impulso, es mi deseo, yo me quiero mover y voy a ser arquero. Y el arquero dice, pero oye, espérate, ¿sí? Estoy aquí yo. ¿Y qué se genera? Un conflicto social en nombre de necesidades individuales, ¿sí? E impulsos individuales legítimos, pero que nos sacan del contexto acordado relacional. ¿Y cuál es el impacto de eso? El conflicto social que se genera, pero el sistema no puede cumplir el objetivo. Entonces, es legítimo que yo no quiera ser más lateral izquierdo, perfecto, pero tengo que esperar a que termine el partido para al menos levantar esa conversación. ¿Sí? Y si quiero ser parte de ese sistema relacional, chequear qué pasa en el entorno. Y hay otro rol, un entrenador que me va a decir, ¿sabes qué, Fran? Está súper bueno, pero tus habilidades no van por ahí, van por acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? El impulso que está detrás en el individuo, en el campo relacional, tiene que ver con cómo aparece mi identidad en ese sistema a través del rol que yo ejerzo, ¿sí? En función del propósito que tenemos en común. El vínculo es un poquito distinto, ¿sí? El vínculo es un espacio, está estudiado, la ciencia ya lo ha estudiado también, lo ha comprobado. ¿Sí? El vínculo es algo inmaterial que ocurre, ¿sí? Dentro de este sistema relacional que le da una cualidad a la interacción de la relación y los roles, le da una cualidad determinada. ¿Sí? Y aparentemente, ¿sí? Es muy difícil de definir con roles. Se gesta el vínculo. Me pasa el vínculo. Yo puedo decir, hola, me llamo Francisca, a partir de ahora ustedes me dan autoridad. Ojalá, ¿sí? Estoy en este rol como relatora en este contexto, ¿sí? Lo que les pase conmigo, a pesar de todo el rol, es un fenómeno vincular por distintas variables, ¿sí? Por el nivel, que se las puedo citar así rapidito, ¿sí? ¿Cuánto nivel de temperatura se genera? ¿Sí? ¿Qué es generar frío vincularmente con otro? ¿Qué es generar calor? ¿Sí? ¿Cómo se regula y se mueve esa temperatura? ¿Cuál es la relación espacial que ocurre en el vínculo? La relación de distancia y cercanía. ¿Cómo se genera temperatura y calor en un contexto virtual? ¿No se puede o se puede? ¿Cómo se va gatillando eso? ¿Sí? La relación entre el sostener y el contener es un fenómeno vincular. ¿Con qué acciones yo genero sensación de sostén a otro? ¿Cuánto me dejo sostener por otro? Sostener, contener. ¿Sí? Sostener, contener. Todas las habilidades vinculares son móviles. Están en constante movimiento. El vínculo es un movimiento vital, amoroso, afectivo. ¿Sí? Cuando tú, si entiendo bien un poquito a lo que me va llevando, al estar en una comunidad, nos movemos en función de roles sostenidos por procesos vinculares. ¿Sí? El rol no va a garantizar el vínculo que se genere, necesariamente. ¿Sí? Es un arte generar vínculos virtuosos. Es un arte. Y porque a mayor vínculo, así como en la relación, lo que está detrás en el individuo es el impulso mi identidad dentro del sistema, identidad a nivel relacional, en el vínculo que es lo que está de fondo es mi pertenencia a ese sistema. Cuánto yo me siento parte de. Entonces, toda comunidad, el lugar social al cual pertenecemos, ¿sí?
y los fenómenos que observamos hoy día que suceden, ¿sí? Están en este movimiento constante de mi identidad dentro del sistema y cuánto pertenezco al sistema. ¿Me siento dentro del sistema o me siento fuera del sistema vincular, del sistema comunidad que está ahí? Y ahí se levantan todos nuestros patrones, nuestras luces y nuestras sombras. ¿Qué me pasa cuando me siento fuera? ¿Qué hago? ¿Qué personaje me aparece? ¿Sí? ¿Qué hago para sentirme dentro? ¿Cuáles son mis maneras sanas de pertenecer? ¿Qué necesito para pertenecer sanamente? ¿Sí? ¿Cuáles son mis responsabilidades dentro de ese sistema? ¿Sí? ¿Cómo quiero aportar en libertad? Porque me siento parte, ¿sí? Es un lugar hoy día necesario, pero virtuoso. Y estamos en un contexto hoy día donde el dolor más grande es la soledad, la crisis más grande post pandemia, que se manifiesta en la salud mental y en la ausencia de propósito organizacional, tiene que ver con la soledad, de no pertenecer a comunidades, incluso como ciudadano. Mi vínculo con el país, por ejemplo. Entonces, ¿qué aparece de mí? ¿Qué oferta soy yo hacia esta comunidad? ¿Sí? Si es que estoy en la soledad, si no me siento visto, no me siento reconocido. Muchas gracias. Sí. No sé si ayuda, si responde la pregunta un poco. Nada, continúa con su presentación. En ese desafío estamos, ¿sí? Y con esto quiero ir cerrando en términos del tiempo también. Este es un espacio eh, muy simple, porque siempre hay mucha cantidad de modelos y todo. Yo creo que lo fundamental es con qué me puedo quedar, que me pueda servir, ¿sí? Y este es un marco que viene del mundo antroposófico, ¿sí? Y que de la mirada vital de una organización, de algo vivo, ¿sí? Y una organización es un contexto vivo, ¿sí? Es un organismo, ¿sí? Para que algo esté vivo, tiene que estar constituido por diferentes dominios, ¿sí? Al menos estos 4 niveles, porque todo viene y se despliega después, ¿sí? El primero tiene que ver, siempre cuando surge una organización, surge porque hay un impulso de algo, un llamado de algo, ¿sí? Que tiene que ver con ese propósito, ¿sí? Eso se llama propósito. ¿Para qué estamos? ¿Al servicio de qué estamos? ¿Sí? ¿Qué es aquello que queremos hacer? Ese es un lugar fundamental. ¿Cuál es nuestro rol en el mundo? ¿De qué nos vamos a hacer cargo? ¿Sí? Identidad y vínculo. ¿Cómo queremos ser vistos y en qué queremos agregar valor? Identidad y pertenencia. ¿Sí? Hay otro dominio fundamental en ese propósito, en ese foco, que tiene que ver con, bueno, ese propósito, ¿quiénes lo componen? ¿Sí? Y ahí entra el dominio de las relaciones, de las personas en la interacción para ese trabajo, ¿sí? Donde se necesitan estos roles que cada uno va a ocupar, ¿sí? Etcétera, etcétera, que van a interactuar entre sí, que van a colaborar idealmente, ¿sí? En función. Pero estas personas más abajo deben sostenerse por ciertos procesos. Una organización sin procesos es como un cuerpo sin columna vertebral, sin sistemas por los cuales va a atravesar toda la vida, todo el flujo, ¿sí? Los sistemas, los procesos son parte esencial del cuerpo, porque si no, no existen ni relaciones, ni personas, ni propósito. Grandes proyectos, grandes sueños se caen por resistencia a generar procesos claros, con sistemas claros, ¿sí? Ojo, un gran desafío para los más jóvenes sobre todo, ¿sí? A veces hay mucho propósito y tenemos que entrar en este espacio porque es fundamental. Hasta una familia necesita de procesos claros, ¿sí? Y eso todo sostenido por un contexto del mundo de los recursos. Los recursos es el alimento, la inyección, el oxígeno, la nutrición
para que pueda desplegarse y erguirse en el mundo. Es aquello que está vivo, constituido por personas. Todo este contexto, ¿sí?, es atravesado por un fenómeno vincular. Primero, porque ninguno está separado del otro, porque están todos en conexión como fenómeno vital, ¿sí? Y segundo, porque cada ser humano que sea parte de este organismo, ¿sí?, se va a vincular más allá del rol que me toque, ¿sí?, se va a vincular de una manera con el mundo de los recursos, se va a vincular de otra manera con el mundo de los recursos, los procesos, las relaciones y con el propósito, ¿sí? ¿Dónde está hoy día el rol de un liderazgo? ¿Sí? En poder comprender que es todo este sistema, ¿sí?, que está en conjunto y tengo que y esa es la mirada estratégica que yo les decía. Si cuando ampliemos la mirada estratégica es comprender la organización como un contexto vivo. Ahí están las oportunidades del trabajo hoy, volviendo al título, ¿sí? Mientras yo más pueda, mientras cada uno de ustedes pueda genuinamente, sinceramente, comprender este fenómeno, ¿sí?, validarlo genuinamente y estar disponible a crecer en ese dominio, a aportar en ese dominio, ahí están las oportunidades laborales hoy, ¿sí? Eso es lo que me piden en procesos de outplacement, ¿sí?, de assessment, ¿sí? Cuando tengo que también mirar y observar dónde están los desarrollos de competencias de las personas, ¿sí?, quiénes pueden ir accediendo a nuevos puestos de trabajo, ¿sí?, o a nuevos niveles dentro de los distintos puestos de trabajo, tiene que ver con estas habilidades, ¿sí? El sistema está todo conectado. Y suena quizás medio, ¿cómo voy a terminar con esta frase tan media esotérica? ¿Sí? Es una conexión vital, en donde las habilidades humanas que yo necesito desarrollar van a impactar en la vitalidad de la organización, ¿sí? Y esto, ojo, si yo tengo instalado esto aquí, la inteligencia artificial se puede transformar en un aliado, porque esta habilidad humana es una habilidad que no puede conquistar la inteligencia artificial, al menos aún. No sé qué estaremos hablando en otros años más, ¿sí? Pero es la única habilidad, ¿sí? La habilidad humana es una habilidad humana. Y ahí está nuestra principal fortaleza. Cómo la desarrollamos, cómo crecemos en ella, cómo aprendemos de ella, ¿sí?, para poder desplegarlas al servicio de una comunidad. Por ahí. No sé si hay preguntas, voy a dejar de compartir para que podamos vernos. Muchas gracias por tu presentación. Eh, ahora me gustaría plantear una última pregunta del Centro de Integración de Ingeniería de Sociedad, que era sobre, usted estaba hablando sobre el tema del término de transformación y su consideración como oportunidad de referirlo como atributo de laboral futuro. Usted dio muchos de esos ejemplos, pero así como en temas resumidos, ¿cómo ve esa relación de la transformación con la oportunidad de referirlo como a un atributo de demanda laboral futuro? No sé si se entendió. Como lo veo, es que, pucha, te lo diría muy simple. Todo aquello que juzgamos como una crisis, ¿sí?, Mm, desde el músculo del miedo genera contracción, ¿sí?, y defensa, resistencia. Toda, todo aquello que generamos, que ocurre como algo que corta el fluir, ¿sí?, lo puedo mm, transformar en vez de conflicto, ¿sí?, a mirarlo como que aquí hay un quiebre. Y el quiebre no necesariamente es un problema. El quiebre significa literal quiebre. Se corta lo que veníamos haciendo versus algo que tiene que ser de otra manera, ¿sí? Por lo tanto, ahí puede mm, haber una oportunidad. Pueden claro. haber posibilidades creativas. Puede haber transformación. Entonces, cuando cada uno en lo individual, pero también cuando una comunidad
ya sea organización, etcétera, etcétera. Confía, y vuelvo a la emoción de la confianza, ¿sí? De que esto que está pasando, ¿sí? No es problema, ¿sí? Es un desafío y que nos invita ¿a qué? A crecer. ¿Eh? Entonces, Claro. la mayor habilidad en esto, o sea, cómo relaciona esto con el campo laboral hacia adelante, o las oportunidades laborales, perdón, volviendo a la pregunta concreta, tiene que ver con la confianza, ¿sí? En el aprendizaje, en el desarrollo, en la oportunidad, en poder mirar las posibilidades como desafíos y que vamos a encontrar las maneras, ¿sí? Pero las vamos a encontrar porque nos vamos a modelar en función de eso, porque estamos dispuestos a aprender. Eso requiere de apertura. Sí. Sin apertura no vamos a poder, ¿sí? A mayor apertura y visión en eso, mayor posibilidad, ahí hay una oportunidad en lo laboral absolutamente, absoluta. Entonces yo escucho todo esto, veo todos estos fenómenos que se ven así duros y digo, ¿cuántas oportunidades hay aquí? El que las ve como una oportunidad basado en el desarrollo y en el crecimiento de la comunidad y del individuo, es que se abre un espacio laboral, absolutamente, que va a Muchas gracias. beneficiar a la comunidad. Ahora nos gustaría dar la palabra a nuestros compañeros de Empresa Revista, que también tienen varias preguntas para usted. Perfecto, vamos. Adelante. Buenas tardes ya, Francisca, es un gusto. Yo represento a la empresa Revista, una revista digital de parte del Leo. Y como empresa preparamos unas preguntas que nos gustaría escuchar. La Va. primera es, usted plantea que el vínculo humano es clave para el rendimiento organizacional. ¿Cómo puede una universidad como la USACH fomentar desde la formación ese tipo de liderazgo consciente y colaborativo? Perfecto. ¿Cómo puede? Yo creo que desde mi experiencia hablando como la organización como un todo, es súper fundamental que los líderes de la universidad, primero, la primera pregunta es, ¿cuánto creen genuinamente en ese lugar? ¿Sí? Porque tiene que estar, para que esté vivo y se sostenga, ¿sí? Y pueda ocurrir el fomento del lugar vincular, los líderes tienen que creer en eso. Primera cosa. Yo sé, voy a ser bien irreverente también, pero para... Segundo, educar, ¿sí? ¿Cómo educamos en función, cómo aprendemos de esto? Y de eso hay muchísimo en el mundo que podemos hoy día. Bueno, ya este espacio es uno, ¿sí? Invitar a reflexiones como estas, gatilladas por ustedes, me parece que es maravilloso. Que se puedan escuchar los impulsos de los propios alumnos respecto de eso y que puedan ser tomados, porque quizás los líderes de las primeras líneas dentro de la universidad pueden decir, ¿sabe qué? Yo no sé mucho de esto, pero tráiganos ustedes ahí lo que estén escuchando, bienvenido. Que puedan generarse los contextos, ¿sí? Para que pueda emerger ese impulso. Eso es lo relevante, creo yo, que se puedan generar esos contextos. Y eso va a salir de las voces de cada uno que lo esté sintiendo nuevamente genuino. Muy bien, profe, o sea, profe, muy bien. Queríamos hacerle otra pregunta que dice, usted es creadora del modelo El arte de crear vínculo. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste y cómo contribuye al desarrollo organizacional? Uh -huh. Bueno, algo conté recién, ¿sí? Creo que primero tiene que ver con, para resumirlo cortito, ¿sí? Es un movimiento vital, ¿sí? Emocional, ¿sí? Que se crea, se gestiona y se transforma, porque está en constante movimiento. Y no es lo mismo que relación, ¿sí? Relación tiene que ver con mis roles, ¿sí? Y el vínculo tiene que ver con la cualidad del campo relacional. Esa facultad tiene distintas dimensiones que son pilares vinculares que yo mostré, ¿sí? Cuando hablé como del concepto de temperatura, de espacio vincular, de campo vincular, de la física vincular, ¿sí? La relación de peso vincular, sostener y contener.
Es bien largo, tendría que decirles, tendríamos que hablar mucho rato de eso, ¿sí? Pero decir que esa dimensión, la dimensión cualitativa de la construcción vincular, es la que genera la pertenencia de los individuos dentro de la organización. ¿Cómo me vinculo con la organización? ¿Cómo me vinculo con el propósito organizacional? ¿Cómo me vinculo con las responsabilidades de la organización? ¿Me las vivo como deberes? ¿Me las vivo como que es aquello, tengo que hacer esto que no me hace sentido? ¿Sí? O lo experimento como algo que tenemos que hacer porque esto está vivo. ¿Sí? Cuando me vivo algo como obligado, es que me salí del espacio vincular. Y eso habla de qué es responsabilidad del colaborador o de la jefatura, depende, porque también hay un desafío de la jefatura o del liderazgo, decir, ¿qué conversaciones no estoy teniendo que la gente no está entendiendo el impacto que esto tiene? No los estoy vinculando, ¿sí?, con aquello que tenemos que hacer. Y por lo tanto, ¿qué necesito mover? ¿Cómo transformo la temperatura de esto que está generando resistencia? Y ahí entra cómo aprendo a conversar. Las conversaciones transforman los vínculos. Genial, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué importancia tiene el desarrollo de habilidades socioemocionales para el liderazgo actual? Todas. Así se la digo a corta, todas. Es crítico, es urgente y tiene un impacto cuántico. Porque cuando estas habilidades se incorporan genuinamente en un ser humano que está a cargo de otras personas, el impacto no es solo en el resultado de la organización, tiene que ver con el bienestar de ese ser humano al cual lidero y a otros, y a la vida de ese ser humano vinculado con su propia comunidad. Por lo tanto, si yo desarrollo estas habilidades socioemocionales, ¿sí?, tengo un impacto cuántico en el sistema, que trasciende las puertas de la organización, trasciende las vidas de esas familias. Eso. Muchas, muchas gracias. Quiero darle las gracias a la empresa Revista por sus preguntas y quisiera abrir un poquito de tiempo para las preguntas para el público. Si es que alguno tiene alguna, que está libre de levantar su mano. ¿Puede ser que veamos la pantalla completa? ¿Se puede? Para ver las caritas de todos. Sí, yo creo que sí. Ya que dejar de compartir. Y en eso se podría ver en la pista. Gracias, muchas gracias. Hmm. ¿Bueno, tiene alguna pregunta para Francisca Gaete? Adelante, Cris. Hola, ¿cómo está? Le quiero hacer una pregunta más cerrada. Eh, ¿Me escuchan o no? Sí, 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 se escucha. Perfecto. ¿Usted cómo ayudaría a desarrollar habilidades de liderazgo a una persona con neurodivergencia? Como por ejemplo a un joven dentro del aspecto autista. Esa es mi pregunta. wow, enorme pregunta. Qué responsabilidad responderte algo de lo cual me tengo que hacer cargo 100%. Yo te diría que curioso, porque justo estábamos la semana pasada en una reunión de equipo conversando de eso, ¿sí?, a raíz de que cada vez también va ocurriendo que hay personas con alguna condición dentro de las organizaciones, ¿sí? Y vamos a tener a líderes también, ¿sí?, porque hay habilidades demasiado valiosas dentro también de personas con esa condición, ese espectro. Ese es, en el cómo, yo te diría a mayor vínculo, ¿sí? Cómo generar, el foco está en cómo generar el vínculo con ese individuo. Y yo no te puedo decir cómo hasta primero decir, yo necesito saber quién es ese ser humano. El vínculo parte por primero enfrentarse al misterio, ¿sí?, y en la apertura de quién es ese otro ser humano. Porque lo que yo pueda generar para desarrollar esas habilidades en una persona puede ser muy distinta a la otra, ¿sí? Pero lo primero que te diría es generar vínculo con ese ser humano
para poder escuchar, dado quién es en su coherencia entera, ¿sí? ¿Quién es? Para poder desarrollar aquello que, que sea necesario desarrollar y que principalmente le haga sentido, ¿sí? Que le haga sentido, porque si no es transgredir. Entonces yo no sé qué hay que hacer y esa es una base del acompañamiento desde el coaching, hasta que conozca quién es ese ser humano, ¿sí? Y generemos un vínculo. Sería mi pregunta más sincera y responsable frente a tu muy buena pregunta. Matías. Hola, buenas. Primero, muchas gracias por todo lo que nos presentó. Yo quería hacerle una pregunta que me quedó dando vueltas sobre como la salud mental. Uh-huh. ¿De quién sería la responsabilidad, o sea, de quién cree usted que sería la responsabilidad de llegar como a un equilibrio entre el compromiso y el agotamiento? ¿De quién sería algo como institucional, algo personal, de darse cuenta cuál es el límite entre el compromiso y el agotamiento máximo? Eh, bueno, siempre va a haber, o sea, frente a la salud o el bienestar, pongámoslo así, como propio, primero siempre va a haber una responsabilidad propia, ¿sí? O un desafío propio. Creo que yo siempre pongo un ejemplo que quizás no es tan nuevo para ustedes, pero cuando antes nos subíamos al avión y daban las instrucciones de seguridad, hoy día lo dice un azafato o una azafata, ya no se llama azafata, pero había un videito que dice, frente a cualquier cosa se caen las mascarillas, ¿sí? Y está una mamá con un hijito. O sea, primero póngase la mascarilla antes de ponérsela incluso al hijo, ¿sí? Porque ese hijo no le va a servir, no sirve vivo si no está la mamá. Primero me tengo que poner, primero está el autocuidado para poder cuidar a otro. Desde esa premisa, ¿sí? El cuidado, ¿sí? El bienestar sobre mí, mi salud, mi conexión con el bienestar es propio y per se independiente de cualquier dominio, siempre, ¿sí? A la vez, un organismo, ¿sí? Y cuando digo organismo, no solo digo organización privada, también pública, pero también un instituto, una institución académica, ¿sí? Un colegio también, una institución pública de salud, lo que sea, ¿sí? Al existir, como les ponía recién, ¿sí? Al tener un propósito de vida gestionado por personas, por sistemas y con recursos, ¿sí? Y ser un ente vivo tiene sus responsabilidades y tiene una identidad. Y en la identidad está nuestros valores también. ¿Qué queremos cuidar? ¿Sí? ¿Al servicio de qué estamos? Y si no está en esa identidad, en ese lugar valórico de una organización, el cuidado de las personas, ¿sí? Eso va a atentar contra la integridad de las personas. Entonces, y ahí decimos que el huevo de la gallina, bueno, miremos el estándar, porque si dentro de este organismo vivo, miremos el porcentaje de gente que está sufriendo, ¿sí? ¿De quién es esa responsabilidad? Y en lo individual, si yo estoy viviendo bajo este escenario, ¿cuál es mi decisión de pertenecer a un lugar, a este o no? ¿Sí? Y ahí hay un montón de desafíos porque a veces siento que quisiera salir pero no puedo porque necesito trabajar, etcétera. Y ahí siempre van a haber desafíos individuales o colectivos. Pero siento que mi visión es que una organización que tiene equipo de personas tiene la responsabilidad de saber que tiene un impacto en el bienestar de las personas. No queda exento de ese lugar por ni un motivo. Así como el sufrimiento humano es responsabilidad de un gobierno. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, por honor al tiempo, damos por finalizada la sesión de preguntas. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestra invitada Francisca Gaete por su disposición a aceptar a esta modalidad y por compartir con nosotros su conocimiento y visión sobre el tema presentado y cómo afecta en nuestra sociedad y trabajo.
Pues yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra expositora, Gracias. Muy buena. aunque sea con emoticones. Un Y placer. y ahora me gustaría otorgarle la palabra al gerente de la Martí. Bueno, nuevamente, buenas tardes, estimada. Primero, agradecerle, como mencionó mi compañero, por asistir a este coloquio. Bueno, le tenemos unos reconocimientos que se lo haremos llegar a la brevedad. Y este consta, no sé si se ve bien ahí, de una libreta con su nombre grabado y el logo del laboratorio. Cuenta Wow. también con un lapicito que está con su nombre. Ahí está al Muchas revés, creo, gracias. es ahí. Y luego Nunca había tenido un después, cuaderno con mi nombre. ¡Qué emoción! y luego por parte así como de la universidad, la mascota institucional, tenemos un llavero que es el Usechín, que también se lo haremos llegar para, bueno, que lo Muchas tenga gracias. ahí. Eso, Muchas, así que reiteramos nuevamente el más sincero agradecimiento por participar. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que les vaya muy bien en estos nuevos caminos que van abriéndose en cada uno. A ver si nos encontramos por ahí en ciertos lugares de la vida laboral. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Ahora, antes de cerrar el coloquio, les queremos presentar unos videos titulados Rabo de Nubes y Martillo, del conjunto coral estudiantil de nuestra universidad. Y ahora viene la siguiente, llamada Ah, bueno, no pasa nada. Alex, queremos agradecer a todos ustedes por haber participado en este coloquio. Esperamos que lo aprendido aquí inspire nuevas ideas y proyectos. También les recordamos que los estudiantes que se encuentran en el último año de sus carreras deben completar el formulario para la actividad presencial del día de mañana, viernes 14 de noviembre.
Antes de finalizar, quisiera pedirles a todos que miren sus cámaras para poder tomar la fotografía finalizando el coloquio, para posteriormente subirla a nuestras redes sociales. Bueno, sin nada más que agregar, se da por finalizado el segundo coloquio de la 48ª edición del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Muchas gracias. Muchas gracias a